Según los diccionarios, el poder es la capacidad de subordinar a otro. Es como el cargo, como si uno tiene la jineta, ¿no? Pero la autoridad es cuando uno tiene la habilidad, la capacidad de influir sobre los otros, generar confianza. Piñera, por ejemplo, tiene poder, pero no tiene autoridad. Un lonco de su comunidad, que lo que tiene autoridad sobre ella, seguramente no tiene poder. Y eso es lo que le da la legitimidad. La autoridad se va construyendo. La autoridad no es una solución, no es hay que meter la autoridad, como que la idea de que hay que meter la autoridad. Siempre estamos con más poder, más armas, más militares, queremos más tanques a la calle. Eso no va a construir nada, no solamente no pasa nada, ya sabemos qué es lo que pasa, solo genera más violencia. Tenemos que construir algo entre todos que nos haga vivir en paz. Y no me refiero con una idea hippie, ni una idea naif, ni una idea de perfección para nada. No a la intervención militar, no a las armas, no a la violencia. Aquí comienza Cadena Nacional. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Cadena Nacional. Hoy día, además, vamos a partir con un clásico que nos gusta a todos y que lo estábamos esperando y que yo también lo estaba esperando porque lo necesito. Vamos a economía a escala humana. Ya está con nosotros nuestro profesor Marco Kremenbach, economista de la Fundación Sol. ¿Cómo estás, Marco? Bien, Andrés. Muchas gracias. Bienvenido a tu casa, la verdad. Partamos porque hay harto esta semana y vamos con el primer titular que vamos a revisar y nos vas a explicar. AFP cierra en octubre con resultados negativos. Fondo E tuvo segundo peor desempeño histórico. Ya, ¿qué significa eso? Durante el mes de octubre, salvo el fondo A, que es el fondo más riesgoso y donde las personas pueden ganar o perder, pero que supuestamente en el largo plazo uno puede obtener mayor rentabilidad, que tuvo una leve rentabilidad positiva de 0,48%, el resto de los multifondos, que es importante recordar que se crearon en el año 2002, en el gobierno de Ricardo Lagos, antes no existía. Antes no existía esta complejidad de que las personas tenían que andar eligiendo no solo en qué AFP tienen que tener su dinero, sino dónde se invierten sus platas. Es una complejidad enorme. Entonces el resto de los fondos, desde el B, que es riesgoso, pero no tanto como el A, hasta el E, que supuestamente es un fondo más de refugio, más conservador, todos tuvieron pérdidas en el mes de octubre. Sin embargo, el tema relevante es lo que ha pasado en el año completo, desde enero a octubre, y ahí la situación está bien compleja. Ya, antes de entrar a la pizarra para que nos expliques ahí, sí. Es como, digamos, son inversiones, o sea, nuestra plata está en una inversión que tiene más riesgo, ¿como qué cosas, por ejemplo? El A es, ponte tú, ¿qué? En general, cuando hablamos de riesgo, ¿sí? Significa que hay mucha más renta variable. Ya. Cuando hablamos de renta variable, estamos hablando acciones de empresas que pueden subir, que pueden bajar, fondos mutuos, que es un conjunto de instrumentos financieros que se diversifica en distintos instrumentos al mismo tiempo, que pueden bajar, fondos de inversión. Esas son las rentas variables, donde no hay una garantía de la rentabilidad de ese instrumento financiero. Nadie me puede decir, usted va a obtener 3% mañana, no se sabe. Pero en el E es un oasis. El E es una especie de oasis, entre comillas. Por eso, ¿no? Dije un oasis. Claro. ¿Por qué? Porque en general del fondo C al fondo E hay mayor componente de renta fija. La renta fija clásica podría ser un depósito a plazo. Cuando usted va al banco y dice, yo tengo un ahorro, pero ese ahorro lo quiero cuidar, no quiero exponerlo a riesgo porque me da miedo, y por tanto yo quiero aquí platita poca pero segura. Sabemos que el depósito a plazo a veces ni siquiera cubre el aumento de los precios, pero yo no voy a perder ahí una cantidad de plata porque están resguardados, ¿no? Pero el fondo E, lo que menos tiene es depósito a plazo, y lo vamos a explicar después. Lo que más tiene son bonos. ¿Y qué es un bono? El bono es un instrumento de deuda que lo puede emitir un Estado, un país, lo puede emitir una empresa o un banco. Entonces, ¿por qué un Estado o una empresa o un banco emite bono? Porque necesita plata, necesita liquidez, y va a haber un inversionista que va a confiar en ese país,
en ese banco o en esa empresa y va a comprar ese bono. ¿Y qué gana con eso? Que la persona que lo emitió, la institución que lo emitió, le va a pagar un interés que aparece en la carátula del bono. Yo me comprometo a pagar un interés hasta que venza el bono. Ahora, sí, después vamos a ir ahí al detalle de cada uno, pero en general, ¿por qué bajaron los fondos? Esa es una gran pregunta, difícil de entender, porque se supone que el fondo E era platita poca pero segura, Sí, pero pues. no. Porque en general suele ocurrir que estos instrumentos de renta fija no tienen rendimientos negativos, tienen rendimientos más bajos pero son positivos, salvo que exista algún problema puntual en los mercados. En este caso, en el mercado nacional. ¿Qué ha pasado? Que el fondo E, cerca del 90% de las inversiones están en Chile y gran parte de esas inversiones están en bonos. ¿Y qué pasa? Cuando hay incertidumbre política, convención constitucional, elecciones políticas, cuarto retiro, eso termina teniendo alguna afectación y afecta las tasas de interés. Y afecta las tasas de interés de largo plazo, que justamente son las que afectan estos instrumentos. Un bono paga interés no solo el próximo año, sino puede pagar interés por 10, 15, 20 o más años, dependiendo de cuál es el plazo de emisión de ese bono. Entonces, eso hace que aumente la tasa de interés en el largo plazo, porque es más incertidumbre en el país, y ese bono pierde valor, se desvaloriza. Vale decir, para que ese mismo bono yo lo vendiera en otro momento, los inversionistas van a estar más renuentes, van a decir, ¿sabe que yo no confío tanto en lo que está pasando en Chile, o no confío tanto en la deuda pública que emite este Estado, o en el bono bancario de este banco que está en Chile? Porque la situación está más complicada y por tanto la valorización de los activos de las AFP baja. Pero no es que esa AFP vendió el bono, sino que está valorizando cada día ese bono a un menor valor. Por tanto, para las personas, inmediatamente se refleja en una caída en su fondo, pero eso no significa que el bono ha perdido valor, porque una vez que se vende, pierde valor. Ya, pero ahí cuando tú dices no significa que es que pierda valor, estás haciendo, ahí hay un tema que es decir que no le ha significado pérdida a la AFP, pero sí al quien tiene la plata ahí. Exactamente. ¿Eso es lo que estás diciendo? Exactamente. Ya. Esto es algo técnico, pero lo voy a decir muy rápido. Este se llama el concepto de mark to market. ¿Qué significa esto? Es como marcar el mercado. La forma de valorizar los activos, si una persona tuviera la posibilidad de ahorrar un poquito y tiene distintos ahorros en una acción por acá, yo tengo que saber día a día cuánto vale esa acción, ese bono, eso que invirtió. Entonces las AFP lo hacen todos los días. Todos los días la Superintendencia de Pensiones pide la información a la AFP y después la chequean y van valorizando la cartera, ¿no? Entonces, si efectivamente los bonos se hacen un instrumento menos atractivo, lo valorizan hacia abajo, inmediatamente, dado que los fondos de las personas, los saldos de las personas están en valores cuotas, el valor de cuota baja del fondo E, del fondo A, pero el bono, hasta que yo no lo venda, no va a bajar de valor, no voy a hacer la pérdida. Entonces, la AFP van a reflejar efectivamente que el fondo cae cuando hagan la venta, pero inmediatamente para las personas cae lo que tienen en su saldo. ¿Vamos a la pizarra? Vamos y a la ahí pizarra. empezamos a hacer, a ver todo en más detalle. Ya. ¡Ay, qué emoción! Por fin, este era mi momento. Este es mi momento. Aquí, ahí, ¿estamos mejor? Ahí un poco más allá, empújalo un poco más allá, Marco, más atrás. La Más pizarra. atrás. No, la pizarra. Eso. ¿Por ahí? Así aquí tenemos que hacer eso. Dale. Ya. Vamos, ¿qué es lo que...? Porque hay una cosa que es importante, que hay que decir que es la más clave, es que a cierta edad el sistema te obliga a estar en el E. A ver, Entonces, tú ya no puedes estar en un riesgoso. Los que están a punto de jubilar, sí o sí tienen que estar en este fondo. Eso es importante conocerlo bien. En primer lugar, a lo mejor las personas creen que solamente pueden tener su dinero en un fondo. Pueden tenerlo en varios fondos al mismo tiempo. Eso es una primera cosa. Segunda cosa, las mujeres, vamos a poner una rayita acá, que va del fondo B al fondo B. Las mujeres que tienen más de 50 años, y los hombres que tienen más de 55 años no pueden estar en el fondo A. Pueden estar en el B, en el C, en el D o en el E. No pueden estar en el más riesgoso. Exactamente, solo en ese. Esa es la restricción en este caso. Entonces, efectivamente, una persona que está cerca de jubilar podría cambiarse de fondo, pero no llegando al fondo A. Pero Eso no lo pueden hacer. claro, pero siempre estás, pero tengo entendido que cuando estás cerca de jubilar, te obliga a estar en el E. ¿Todo en el E? No todo. No,
no, Ya, no. ok. En el fondo, solamente de aquí a acá. exactamente. Cuando Perfecto. tú llegas a cuando estás 9 o 10 años cerca de jubilar, tienes que tener tu plata en el E, D, C o B. Ya, ok. ¿Qué pasa Perfecto. con las personas que están jubiladas? Que también es súper importante, o sea, se le va recalculando año a año su pensión. Sí, claro. Desde el C al E, las personas pensionadas bajo la modalidad del retiro programado, que es dejar la plata en las AFP, Sí. porque cuando yo lo traspaso a una compañía de seguros es la renta vitalicia, Sí. las pensionadas por AFP solamente pueden estar entre los fondos, aquí lo vamos a volver a decir, C, D o E. No pueden estar ni en el A ni en el B. Ya, pero en términos del porcentaje, ¿cuánto porcentaje de gente se pensiona por el sistema de AFP y cuánto renta vitalicia, más o menos? En general está bajando renta vitalicia, pero estaba hace un año atrás estaba cerca de 50 y 50. ¿no? Ya, Ahora está ok. como 55 retiro programado, 45 renta vitalicia. Entonces, cuando uno está pensionado, tu plata también está en la misma modalidad, pero solamente C, D y E, Exacto. en los fondos menos riesgosos. Exactamente, todavía. porque cuando uno está pensionado por AFP, Ya. Sí. la plata se sigue invirtiendo. Y Ya, yo puedo perfecto. perder o ganar. Entonces, el pensionado sigue expuesto a riesgo. ¿Y el pensionado la sigue invirtiendo él o ahí derechamente es la AFP la que toma el riesgo? Tú Puede elegir el fondo C, D o E. el pensionado también Exactamente. lo puede hacer, el que está jubilado Así también es. lo puede elegir. Y si Ya. no elige, por defecto se le va a colocar en algún fondo. También sucede con una persona afiliada. Si una persona afiliada no elige, si es más joven, por defecto lo van a instalar en el fondo B, ¿no? Si ya tiene más edad, en el fondo C, y si se va Ya, hay acercando un a la edad de tramo jubilación, en el etario, fondo hay B. tramos etarios donde uno termina ahí por default, por Exactamente, decirlo así, porque exactamente. termina ahí, Entonces, ¿no? mientras Ya. más joven, lo van a asignar al fondo B. No existe la asignación por default en el A, sino que las asignaciones por default, que es cuando yo no elijo, Sí, claro, están porque entre el caíste B ahí. y el D. Ya. Entonces, mientras más joven soy, B, edad intermedia C y más cerca de la jubilación, D. Ya, ahora, esta idea de este fondo como paraíso, como el lugar donde ahí llega la seguridad, ¿no? ¿De qué estamos hablando en términos de cuando uno dice, ya, esto es mucho más seguro que esto, que esto, que esto, que esto? ¿Cuánto va creciendo? Claro, lo que sucede es que cada fondo tiene una distribución dependiendo de cuánto está en renta variable y cuánto está en renta fija. A eso se atribuye el supuesto riesgo, ¿no? Entonces, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, el fondo E tiene un 95% de su inversión está en renta fija. Que solo fonos, me decía. Exactamente, Sí, ¿no? que podría ser cualquier instrumento de renta fija, depósito a plazo, bonos u otro. ¿No? El tema es por qué se elige uno y no otro, eso lo vamos a conversar también después. Y el 5% está en renta variable. ¿Qué pasa en el otro extremo? En el otro extremo del fondo más riesgoso. Acá lo que sucede es que aproximadamente, los datos actuales, 78% está en renta variable y 22% está en renta fija. Por eso es que este es el fondo más riesgoso de todos, porque gran parte está en renta variable donde no hay un rendimiento cierto, pero acá no es que este sea un rendimiento cierto, sino que hay más probabilidad de que me exponga a menos riesgo. Ahora, ¿cuánta diferencia hay? ¿Cuánta diferencia hace en tu pensión finalmente si estuviste, pongámonos en las restricciones que hay, alguien que está pensionado en el E a alguien que está pensionado en el C? Este mes, A ver, ahora que estamos en una debacle. vamos a aprovechar a correr un poquito esto para aprovechar arriba que están escritos los fondos. Esto pasado este año, ¿cierto? Porque Sí. esto hay que mirarlo en un periodo un poquito mayor. Sí. Fíjense en las diferencias de este año. Fondo A, el fondo A. ¿Cuál ha sido la rentabilidad del fondo A entre enero y octubre de este año? 10,4% sobre inflación, real, sobre la inflación. 10,4% en 10 meses. ¿Cuál ha sido la rentabilidad del fondo B entre enero y octubre de este año? 5% aproximadamente. También positivo. Y acá entramos en problemas este año. Fondo C, caída del fondo C, menos 4,4%. Ya me imagino las personas que tienen su plata en el fondo C se están poniendo nerviosos, ya lo están evidenciando. Eso significa
que si alguien tenía 10 millones de pesos ya había una caída de 4,4%, ya hay una caída de 440 lucas, al menos. Fondo D, y aquí entramos en problemas serios este año, menos 13,4% es la caída en este año. Y el fondo E, que se recuperó los últimos 5 días de octubre, porque iba en menos 7 en octubre y terminó en menos 4 casi, es menos 17,4%, pongámoslo en términos sencillos. Si una persona que nos está viendo, supongamos que está cerca de jubilar y tenía la plata en el fondo E y con mucho esfuerzo tiene 100 millones, uno dice 100 millones es una chorrera de plata, ¿sabes? Andrea, ¿por cuánto te alcanza 100 millones? ¿A qué pensión te alcanza con 100 millones? No. 450.000 pesos. Esa es la pensión que puedes construir. O sea, dado lo que uno escucha, buena. Exactamente, buena, pero uno decía 100 millones como una tremenda pensión, pero efectivamente es una persona privilegiada, pero insuficiente para vivir. Sí. Esa persona que tenía 100 millones, supongamos, el 31 de diciembre del 2020, comenzó el año, hoy día tiene 82.600.000 pesos. Perdió 17.400.000 pesos, solo en 10 meses. La persona que tenía 50 millones, hoy día va a tener 41.300.000 pesos. Entonces, todas esas personas que probablemente están en el fondo E o el D sobre todo, y dicen, yo he perdido en estos meses 5 millones, 10 millones, es efectivo. En toda la existencia de los fondos de pensiones, ¿cuánto han rentado? A ver, la rentabilidad... Promedio. ¿10? Esto nace el 2002. Entonces, las AFP nacen en el 81. Sí. Entonces, el fondo comparable es este. Este es el fondo que existía previamente, es un fondo de riesgo intermedio. Este fondo, cuando uno analiza en términos históricos, ahí lo vamos a poner por acá, ha tenido una rentabilidad promedio por año, en 40 años, de aproximadamente 7,6%. Ya. Lo cual es bastante positivo. Eso te iba a decir, el 7,6% en general en cualquier instrumento que es una buena rentabilidad. Es una buena rentabilidad, pero el problema es el siguiente, Andrea. O sea, hay varios problemas. Bueno, hay varios, porque la verdad que el instrumento financiero, dije, pero no estamos hablando de seguridad social. Exacto. Es el tema. No sé por qué estamos haciendo esto ya. Pero en el fondo se supone que necesitamos hablar de pensiones y nos tenemos que meter en los mercados financieros. Claro, eso es una anomalía. Ya hablar de eso es una anomalía. Sí, por eso. El punto es que esta rentabilidad se compone de la siguiente manera. En la década de los 80, la rentabilidad aproximadamente por año fue de 12%. Súper buena. Súper buena. En la década de los 90, la rentabilidad fue 9,9%. Bastante buena, pero ya tenemos una caída. En la primera década del siglo XXI, le vamos a poner 0,0, la rentabilidad 5,7%. Caída libre. Y la década que acaba de cerrar, 4,8%. Entonces, esto viene en caída libre. Entonces, este 7,6 se explica por los 80 y los 90, donde el mercado de capital en Chile estaba naciendo, donde los rendimientos de los instrumentos financieros a nivel mundial era otro, pero se proyecta que ya nunca más vamos a tener promedios en torno al 4% para este fondo intermedio. Pero en el mundo. En general es muy difícil. O sea, efectivamente, o sea, como que el boom pasó, digamos, se desinfló esto. Exacto, ¿sí, no? Salvo estos fondos A o B que en algún momento tienen rendimientos súper normales. Lo que sucede es que por cada punto menos de rentabilidad que las AFP obtienen para los fondos que administra, la pensión baja 20%. Entonces, si yo tenía, en un momento el año pasado teníamos 8. Entonces, si yo tengo 8, pero el pensionado del futuro va a tener 4, su pensión baja 80%. Entonces, digo, es que falta cotización. Si nos hacen cotizar, pasamos de 10 de lo que va a la cuenta individual a 18, vamos a quedar igual. Porque aumentamos 80% el ahorro, pero la rentabilidad hace que caiga 80% la pensión. Ya, vamos a sacar esto y vamos a seguir porque yo tengo más preguntas. Perfecto. Dale, siento. Y una de las preguntas que tengo tiene que ver con bueno, nosotros estamos como jugando a la bolsa, eso es, ¿no es cierto? Nos transformamos en unos pequeños, ¿cómo le dicen a los de la mesa de dinero? Como unos dealers, somos como unos dealers. Brokers. Como unos brokers, unos mini brokers, unos mini brokers pechiruchis, pobres además, y que no sabemos nada, eso es. Entonces, ¿qué pasa en otras partes del mundo? ¿Dónde? Porque es una cantidad de plata enorme. ¿Dónde se deja esta plata? ¿Dónde se pone esta plata? ¿Qué pasa con alguien, no sé, en Dinamarca? No tengo idea.
tiene que hacer transitar su fondo y está nervioso porque hoy día baja el mercado no sé qué. ¿Y dónde tienen la plata? Que lo que pasa es que en otras partes del mundo este sistema no existe prácticamente, No, pues, es una extravagancia. Entonces, las pensiones se construyen de otra manera. Se construyen a partir de los años cotizados de las personas. Por ejemplo, uno dice, a ver, ¿cuántos años cotizó usted? 30. Ok, a usted, si cotizó 30 años, le corresponde un derecho al 70% del salario promedio que ha ganado en su vida o de los últimos 10 mejores años. Entonces, eso es. Y esos fondos públicos, porque la mayoría de los sistemas en el mundo tienen un componente público relevante de seguridad social, tienen excedentes. Esta caricatura que se hace que de los fondos de reparto, los sistemas de reparto, toda la plata que ingresa se paga y va a venir un cambio demográfico y quiebran, es absolutamente una falacia. La mayoría de los sistemas de reparto en el mundo tienen excedentes que se llaman fondos de reserva técnico, fondos de sustentabilidad o de capitalización colectiva. Y esa plata, esos excedentes, los invierten. Y en Japón existe un fondo de sustentabilidad, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera, y también tienen que tomar decisiones de inversión. Ya. Y hay criterios, ¿no? De hecho, la OCDE establece criterios para esas inversiones. Por ejemplo, inversiones que no contaminen, vale decir, en empresas que no contaminen el medio ambiente. En Chile se invierte, muchas de las inversiones en Chile son en empresas extractivistas que han dañado enormemente el medio ambiente. ¿Y nosotros, es transparente la cartera donde las AFPs invierten? ¿Uno puede saber dónde está metida la plata? Sí. Ya. De hecho, la Fundación Sol hace ese trabajo. Anualmente va mostrando dónde están invertidos los fondos en Chile y lo va a ir haciendo también en el extranjero. Lo que se puede saber en Chile, por ejemplo, es exactamente en qué acciones y en qué bonos, de qué empresa, del banco, cuánto hay deuda pública, todo se puede saber, ¿no? El tema es cómo se decide. Y ahí hay un comité técnico de inversiones que se creó en el 2008, que establece recomendaciones, que va revisando los criterios de inversión, y la Superintendencia de Pensiones y la Subsecretaría de Hacienda también van mirando esas recomendaciones, y cada AFP va tomando sus propias decisiones dependiendo de lo que la ley les permite. Ya, pero lo que resulta ser es que como esto, o al parecer en esas esferas, casi siempre todos son los mismos o se conocen harto, terminan invirtiendo entre ellos mismos. Lo que pasa es que el mercado chileno es estrecho y en general... endogámico. Claro, además, y no existe la posibilidad de invertir en empresas pequeñas, por ley no se puede hacer aquello, entonces todo pasa a quedar concentrado en los mismos grupos económicos de siempre. Entonces nosotros hacemos análisis, el grupo Luxich, con más de 6.000 millones de dólares, el grupo Maten, Gelini, Ponce Lerú, se sigue invirtiendo en Sukimich, se siguen invirtiendo en empresas que financiaron ilegalmente la política, que han sido condenadas por prácticas antisindicales, y gran parte de la inversión nacional va a bancos, a estas empresas, y a comprar deuda pública que emite el Estado chileno. Y en el extranjero, ahí tenemos cerca del 55% de los fondos restantes. Ahora, hay una paradoja en la cual estamos transitando, no sé cómo la ves tú, con respecto al tema de los retiros, ¿ya? En pocas partes del mundo, creo yo, lo estaba comentando ayer, ya no me acuerdo, ayer sí, en pocas partes del mundo la gente siente que es dueña de la plata de la jubilación. Como que es seguridad social, es un ahorro, por cierto, obligatorio, por cierto, incluso mucho más alto que acá, mucho más alto que acá. O sea, olvídate, mucho más del 20, en algunos casos conozco una persona puntualmente, pero nadie sabría como cuál es la cantidad de plata, si en el fondo la puede sacar y si es de ella. Y la idea de los retiros que puede haber hecho o puede haber removido al sistema, por cierto, pero es como ganar perdiendo, ¿no? Como el concepto de... ¿o no? Así es. ¿Cómo lo ves tú? Sí. En primer lugar, para completar lo que me preguntaba anteriormente, conectado con tu pregunta, es que en la mayoría de los países del mundo existe un gran piso de seguridad social, una pensión universal que no dependa de cuánto cotizaste, que es la no contributiva, que tenga un valor que permita satisfacer necesidades básicas, y después viene la seguridad social, el reparto con fondos de reserva, y en algunos países existe como complemento un sistema privado que puede ser obligatorio o voluntario. Entonces, la pregunta de esta es mi plata, este es mi fondo, es un boomerang para quien creó el sistema, porque quien creó el sistema le dijo a los trabajadores: usted ya no va a ser proletario, va a ser propietario.
y va a ser propietario de acciones de empresas porque los fondos se van a invertir y va a tener su propia cuenta. Eso decía José Piñera, uno de los creadores del sistema. Entonces no somos propietarios de nada en términos concretos, no tenemos decisión sobre nada y más aún se creó esta cultura individualista que no existe en el resto del mundo porque en el resto del mundo se entiende como lógico que la seguridad social no puede resolverse individualmente. Claro. Y por eso no hay derecho a mi plata, lo que hay derecho es a la pensión decente. Eso es lo que hay que pensar a futuro. Las personas cuando jubilan tienen derecho a pensión decente. Es indecente que una persona tenga que en una pandemia retirar los pocos fondos que tiene para ayudarse a sí mismo y después va a quedar con una baja pensión o para resolver un problema de salud que debería ser cubierto también por el Estado. Pero, ¿cuál por ejemplo, de los programas de gobierno que están ahora en carrera, digamos, han publicado y yo creo que si hay algo que se han dedicado tiene que ver con el sistema de seguridad social? ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay alguno que te guste, que esté bien construido? A ver, en general, de lo que yo he visto, sí, sin duda tenemos el programa de CAST, que es mantener el sistema, es como echarle benzina al fuego, mantener el sistema de cuentas individuales y crear una pensión universal equivalente a la línea de la pobreza, ¿no? Que es de 178 mil pesos, que nadie puede vivir con aquello. Entonces creo que ahí sería acentuar la crisis. Entiendo que el de Sichel es un poco más mixto, que permite ir a otro tipo de instituciones que administran las cuentas individuales de las personas. No se sale el paradigma de las cuentas individuales. El de Yarna Proboste va a una pensión mínima garantizada de 225 mil pesos y con un sistema mixto donde conviva las cuentas individuales con un sistema de seguridad social, pero sin romper la lógica de las cuentas individuales de manera hegemónica. Y el programa de Boric es el que llega un poco más allá, ¿no? En realidad el de Artés es el que llega mucho más allá, pero no está tan especificado. El programa de Boric llega más allá, considerando un fin de las AFP, una pensión mínima de 250 mil pesos, pero hay ciertas ambigüedades que a mí me preocupan. ¿Cuáles? Y es que se mantiene un sistema de contribución definida. ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es? Hay dos grandes principios o paradigmas en los sistemas de pensiones. Tú tienes un sistema de beneficio definido, que significa que va a haber certeza de la pensión que vas a sacar, y eso es la tasa de reemplazo, sí, el porcentaje de lo que tú ganabas que vas a sacar como pensión. Si yo coticé 30 años, 70%. Ese es el beneficio definido. Y el sistema de contribución definida significa que la única certeza es cuánto tú cotizas. Entonces lo que uno ve es que no se está transitando un sistema de beneficio definido, se está terminando con la AFP, pero manteniendo de alguna manera las cuentas individuales y sin tener claridad de cuál es la pensión que va a sacar cada persona. Yo creo que ahí se requiere que ojalá ese programa se pueda mirar de nuevo y si es que son gobiernos, que ojalá la propuesta de pensiones sea más clara, que establezca seguridad social, que establezca beneficios definidos, certeza para las personas. Y me parece que es un buen punto de partida los 250 mil pesos como pensión mínima, pero ese no debe ser el norte. El norte, tal como existe en Brasil o Colombia, países que lo tenemos al lado, que ninguna pensión, por Constitución, en la Constitución se establece que ninguna pensión puede ser inferior al salario mínimo. Y el programa de Boric se dice que gradualmente se va a llegar a 250 mil pesos, sí, que son 100 mil pesos de distancia con el salario mínimo de enero del próximo año, que va a llegar a 350. Marco, revisemos ahora, antes de que te vayas, una gráfica que tienen ustedes que tiene que ver con las utilidades de las AFP. ¿Qué es lo que significa esto en la práctica? No estoy entendiendo. 65.183 millones son utilidades, 33% más. ¿Qué hicieron con esa plata? ¿Se la llevan para dónde? ¿Para Estados Unidos? ¿Qué? Pero porque no entiendo qué pasa con esa plata. ¿Por qué ellos tienen utilidades y bajan los fondos? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué si hay personas perdiendo plata temporalmente sus saldos y C, D y E cayendo profundamente, por qué tienen tantas utilidades en la AFP? ¿No? ¿Por qué? Porque es un negocio cautivo, Andrea. Vale decir, claro, independientemente que ellos arriesgan lo mismo que los afiliados porque deben de su patrimonio invertir el 1% del fondo que administran, esto se llama el encaje, sí, y ahí si a los fondos les va mal pueden perder un poco y si les va bien ganan más. La principal fuente de sus ingresos son las comisiones que cobran y las comisiones están cautivas. A ti te vaya mal o bien y la AFP lo haga bien o mal, tú tienes que pagar todos los meses lo mismo. ¿Cuál es la comisión promedio que tú pagas para que te administren los fondos? 1,21%, pero no de la plata que le pasas,
sino que de tu remuneración. Entonces tú colocas 10% de tu remuneración en tu cuenta individual y también le pagas en promedio, dependiendo de la AFP, la más cara es 1,45, la más barata recientemente es 0,58, le pagas en promedio 1,21 de tu remuneración para que te administren los fondos. Esos son $1.000 millones al año que los afiliados les traspasan a la AFP por comisión. ¿Cuánto han ganado de utilidad estos 9 primeros meses de enero a septiembre? 1.052 millones de pesos al día. Esa es la utilidad de la AFP, más de 1.000 millones de pesos por día. Marco Krememann, muchas gracias por conversar con nosotros de Fundación Sol, siempre además aclarándonos todo. Y ahora ya quedé un poquitito angustiada, pero bueno, sigamos en Cadena Nacional. Muchas gracias por estar con nosotros. Y sigan siempre a la Fundación Sol porque ahí están todos estos datos para que uno pueda entender mejor también en qué estamos y cómo estamos haciendo, si es que depende de por quién votes, ese cambio con el tema de pasar de guardar plata a tener una seguridad social que otra cosa nada que ver. Y nosotros